¿Cómo han estado, queridos hermanos? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente en este precioso domingo. Sabemos que es tiempo de, pues, de comunión con Dios. Claro que la comunión es constante, siempre y constante, pero en este tiempo es comunión con Dios y con mis hermanos, ¿no? Este tiempo es importantísimo bueno, para mi vida ha sido muy importante porque yo he recibido bendición a través de cada uno de ustedes, a través de las vivencias que ustedes han tenido con nuestro Padre. Yo recibo bendición porque eso me hace ver y entender que Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso me maravilla porque, pues, yo puedo pensar, pues no estoy solo. No, Dios solamente trabaja conmigo, sino Dios hace y trabaja con cada uno de nosotros. Bueno, pues recordándoles que vamos a platicar un poquito acerca de las vivencias del Ágape en vivo 586. Recuerden que es el Ágape del domingo pasado y vamos a platicar qué Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Es importantísimo que cada uno de nosotros participemos en platicar las vivencias que tenemos con nuestro Padre día con día, vez tras vez, de acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a lo que estemos viviendo. Dios siempre tiene una respuesta importante para nuestra vida. Entonces, me gustaría mucho que pusiéramos la filmina en la cual, pues, lo tomamos como base porque es el resumen del ágape del domingo pasado. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a platicar un poquito. Y el título es Recibo leyes vivas eh, que me hacen hijo de Dios. Wow. Bueno, esas leyes vivas que nos hacen hijos de Dios, precisamente es el pacto que Dios cumple con sus hijos al hacernos igualitos a Jesús. Ese es el compromiso de parte de Dios en el pacto que Él ha establecido con cada uno de nosotros, ¿no? Dice en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, bueno, ese es el versículo base. Si pasamos a la siguiente filmina, entonces aquí podemos ver cómo el pacto es que si yo recibo esas leyes vivas en mi espíritu, Dios se compromete a hacerme igualito a Jesús. En el punto número 1 dice, Dios cumple su pacto conmigo, y ahí pon tu nombre, con Ambrosio, con Nishme, con Magno, con cada uno de los que estamos ahí, pon tu nombre. Dios cumple su pacto con Nacho, con Ignacio, haciéndome idéntico a Jesús. Bueno, pero quiero platicarles acerca de cómo Dios lo está cumpliendo conmigo. Y es importante que lo mencionemos y que cada uno participemos en mencionar cómo Dios está cumpliendo ese pacto contigo. Y yo lo veo de esta manera. Dios nos ha entregado hermosísimas y grandísimas promesas. Recuerden que un pacto está envuelto de varias promesas, de distintas promesas y de muchísimas promesas. Entonces, su palabra dice que Él nos ha entregado hermosísimas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que si yo las recibo, si yo las hago propias, entonces eso me permite huir o ya no estar participando en la naturaleza pecaminosa. Más bien me permite participar en la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esas promesas que Dios pone en mi mente y las escribe en mi corazón, me permiten entonces suplir, o más bien no me permiten. Dios suple lo viejo que yo tenía en mi espíritu y pone esas leyes vivas en mi espíritu, esas leyes nuevas en mi espíritu y me permite vivirlas con Él. Ajá. Y de esa manera, entonces yo participo en su naturaleza.
Y recordemos cuál es la naturaleza de Dios. Bueno, pues la naturaleza de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo lo que las 12 virtudes de parte de Dios. Entonces, si yo participo en su naturaleza, pues si Dios, Jesucristo es amor, yo voy a ser amor. Si Jesucristo es paz, yo voy a actuar en paz en cualquier circunstancia que se me presente. Claro que todo este proceso, pues en mi espíritu, tiene que ser revelado, tiene que ser corregido en el momento en que yo tenga otros conceptos o esté yéndome por otro camino que no corresponde a lo que Dios está queriéndome entregar y que yo participe en eso. Y Él corrige, y en el momento de corregir, entonces me permite vivir lo que Él es, ¿no? Entonces yo de esa manera le estoy permitiendo a Dios que Él cumple el pacto, su pacto, en mi vida, recibiendo esas grandísimas, hermosísimas promesas de parte de Él, ¿no? Porque, les repito, en esas promesas está envuelto el pacto de Dios con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el pacto de Dios con nosotros? Hacernos igualitos a Jesús. Bueno, pues ahora me gustaría que ustedes participaran platicándonos cómo están viviendo este pacto con Dios y permitiéndole a Él realizarlo en sus vidas. Buenos días, Magno. Buenos días, Nacho. Qué importante lo que tú estás señalando, porque toda nuestra vida se trata de eso, ¿verdad? De ser hechos como Jesús. Y yo creo que vale la pena que partamos de esa verdad, porque todo lo que sucede en nuestra vida tiene ese propósito y a veces nos desorientamos un poquito porque nos vamos por el asunto de tratar de ver cómo lo resolvemos. Tenemos una situación y decimos, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo hago que esta situación cambie? Y nos vamos tras de ello, cuando en realidad se trata de que nosotros seamos conformados y seamos hechos hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Entonces, si puedes proyectar la filmina, Nish, de la pregunta que nos está ocupando en función de lo que ahorita Nacho introdujo. Y ahí podemos ver esta preguntita para todos, que es el paso de fe al que somos invitados. Y dice, acepto que Dios escriba sus leyes vivas en mí por el proceso de verdad. Entonces, esta es la pregunta que somos invitados a responder. Y yo te comparto mi vivencia, te comparto dónde estoy yo, porque Dios está presentándome su oferta, que es hacerme igual a Jesús. Yo le he respondido que sí, pero debajo de eso puedes ver un círculo en medio que dice que Él lo hace, escribiendo sus leyes vivas en mi corazón. Así es como Él va a cumplir este pacto. Entonces, ¿cómo va a escribir esas leyes en mi corazón? ¿Cómo lo está haciendo el día de hoy? En medio de diferentes situaciones en las que me encuentro. Y ahí vemos estos 4 pasos que dice revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Y yo te platico que en medio de eventos que se han suscitado en las últimas semanas, Dios habló a mi corazón. Entonces ahí estoy viviendo ahorita el paso de revelación. Dios, frente a una cuestión que parece que me rebasa, Dios habló esto en Segunda de Crónicas y me dijo esto: "No es tuya la guerra, sino mía. Yo voy a pelear". Y me dijo: "No temas ni te alarmes". Estas 2 cosas Dios me las habló clarito antes de caminar esta situación y hacerle frente. Entonces, lo que quiero compartirte es que frente a eventos, primero Dios me ha dicho que no me distraiga y me vaya con la finta de tratar de ver cómo lo resuelvo. Hay que dar una respuesta a esto, pero Dios me ha dicho: escucha lo que yo voy a hacer, yo voy a pelear por ti. Entonces, lo primerito que se ha detonado en mi corazón para que este pacto y estas leyes vivas se escriban en mi corazón es oír a Dios. Entonces, no podemos caminar al paso 2 o al paso 3 que tiene que ver con estas leyes vivas instaladas en mí, si no se arranca el proceso, como cuando un vehículo buscas las llaves y lo prendes. Si no lo prendes, no camina, y si no camina, no llegas a ninguna parte. Entonces, así Dios me ha estado haciendo ver, primero escúchame, primero óyeme. Entonces, Dios me ha estado permitiendo ver que necesito que esa palabra que Él me habla, no sencillamente yo le diga qué linda, qué hermosa, qué bonita, sino se establezca un contrato de fe. Entonces, si podemos regresar a la filmina, nada más para hacer referencia a este proceso,
podemos ver ahí que no se trata de oír a Dios nada más. Dios no me ha dicho nada más, óyeme a la ligera, sino Él me ha dicho que se establezca esto en tu corazón como algo en lo que yo y tú estamos, pues, en ese asunto de yo creerle y descansar en su fidelidad. Y ahí es donde está el punto de la revelación. Yo te comparto, yo no te voy a decir que ya estoy en el 3 y el 4. Este proceso está caminando y estoy, con Dios en el paso 2 que tiene que ver con redargüimiento, donde se trata de vivir la destrucción de lo que no armoniza con Dios en mí. Entonces, en medio de las situaciones que estoy atravesando, Dios no solamente me ha hablado, sino me ha llevado a este paso 2. Entonces, estoy haciendo esto con detenimiento porque la filmina nos está mostrando cómo Dios cumple esto en nuestros corazones y yo no te estoy hablando de la teoría, te estoy hablando de la vivencia y de lo que está sucediendo conmigo en mi corazón. Tenemos esas ilustraciones ahí porque en el punto 1 puedes ver el corazón todo iluminado, ¿no? Encendido y emocionado, pero está encadenado. Puedes ver el corazoncito, tiene, una cosa en la que se apoya porque está herido, está lastimado y tiene cadenas. Entonces, cuando tú oyes a Dios, y en mi caso, yo oyendo a Dios en medio de estas situaciones y Él diciéndome: "Yo voy a pelear por ti", Él me lleva al paso 2 y en el paso 2 es donde ahorita me encuentro, es donde ahorita estoy. Haber oído a Dios no es suficiente y Él me dice: "Es momento de llegar a la destrucción de aquello que no armoniza conmigo". Y exactamente lo que puedes ver en esa filmina a un costado, donde puedes ver el corazón a quien Dios le está quitando todas esas cadenas que lo estaban esclavizando, es exactamente lo que está ocurriendo en mi corazón. Entonces, esta es mi vivencia ahorita. Dios ha estado diciéndome: "No metas la cuchara, no metas de tu cosecha, no hables tus palabras, no hagas tu estrategia, no corras en función de tu lógica". Y ahí es donde Dios está confrontando todos estos asuntos internos para que yo entonces pueda permitirle a Él ser quien dé la cara por mí y quien haga que todas estas cosas trabajen, como está escrito, para el bien de aquellos que le amamos, le amamos. Entonces, bueno, esa es mi vivencia. Estoy ahí en el punto 1, el punto 2. Como puedes ver, el punto 3, ahí es donde entra la escritura de estas leyes vivas en mi corazón y yo estoy caminando esto. Entonces, es importantísimo ver la secuencia. Eso es lo que puedo compartir ahorita. Gracias, Magno, qué maravilloso. Y miren, podemos pensar, bueno, ¿y para qué me sirve todo este proceso en mi vida? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Cada una de las actividades, cada uno de los pasos, cada cosa que tú realizas durante tu día, vas a estar participando con Dios en vivir lo que Él es. Si tú te encuentras en la calle, en el camino al trabajo, en la combi, en algún transporte público, en tu mismo carro, y encuentras cualquier situación que Dios te presenta para tu vida, entonces esas vivencias de parte de Dios en ti las vas a poder transmitir hacia otras personas, ¿no? Entonces, para eso ese proceso es para nuestra vida, para que nosotros lo podamos utilizar y participar con Dios en lo que Él quiere hacer. No, esto no es, me encuentro en alguna situación y, ya me acordé que tengo que ser amor. No, espérate, es natural, es una vivencia natural que Dios permite que suceda en ti porque Él está teniendo un pacto contigo y operando ese pacto en ti, y es natural, como tú decías, o sea, naturalmente, si yo no arranco el carro, pues no voy a ir a ningún lado. O sea, para que se haga natural, tiene que meterse la llave, arrancarse, pisar el acelerador y vámonos y camínale y todo esto, ¿no? Pero si no es así, pues entonces no sucede nada en nuestra vida. Si yo no le permito a Dios trabajar en mi vida, estar operando esas leyes vivas en mi corazón, pues cuando me encuentre en alguna situación, no voy a saber qué hacer. O voy a buscar los medios que yo estaba acostumbrado a buscar para tratar de solventar la situación o de llevar a cabo una actividad, ¿no?
Entonces, bueno, vi que Ambrosio levantó su... Bueno, perdón, no vi la mano, pero quería comentar algo porque es muy relacionado a lo que comentaba Magno, que a veces nos enfrentamos a situaciones donde vemos o sentimos que no hemos avanzado y ahorita Dios me hablaba, porque en la semana pues tuve una situación donde me di cuenta que había cosas que todavía estaban afectando mi corazón, pero entonces ahora veo en este proceso que primero Dios te enseña dónde estás, ¿no? O qué es lo que te está doliendo, qué es lo que todavía no está sano, qué es lo que a lo mejor todavía, con lo que todavía estás batallando, ¿no? Que todavía no has, ah, bueno, no estás viviendo en la nueva naturaleza, ¿no? Y, pero lo importante es no quedarnos ahí, o yo puedo ver justo también eso, que a lo mejor en algunas situaciones me estoy quedando ahí de, bueno, sí, ya sé, Dios ya me lo reveló, pero ¿cuál es el paso que yo tendría que dar? Permitir que eso sea destruido por Dios, permitir que Dios quite eso que está escrito en mi corazón y me traiga redargüimiento, no como culpa, no como carga, no como juicio, sino como decir, Dios, eh, cámbialo, sánalo, límpialo, transfórmalo en mi corazón. Doy ese paso para que tú cumplas. No me quiero quedar nada más en que ya lo vi, ya sé que me está afectando, ya sé que todavía estoy ahí, ¿no? Sino dar el siguiente paso, porque es donde comienza la transformación. Y luego permitir que Dios escriba sus leyes vivas, que esa palabra de vivas es muy importante porque no son leyes nada más escritas, muertas en un papel, sino son leyes que Dios va poniendo que tienen vida en tu corazón, en tu espíritu. Y luego el final es pues la instrucción en justicia, que cuando yo realmente vivo este proceso en situaciones que me han causado dolor, que me han causado enojo, que me han causado depresión, etcétera, yo cuando vivo este proceso realmente puedo entregárselo a otras personas porque ya lo comprobé. Alguna vez escuchaba así como alguien decir, bueno, es que los de su religión, pues igual, están igual, ¿no? Y a veces sí, puede ser que sí, porque no estamos dando estos pasos y no estamos permitiendo que Dios cumpla todo este proceso en nuestro corazón, que escribe estas leyes vivas, que primero nos muestre en dónde estamos, pero permitirle que Dios vaya destruyendo eso y luego que escriba sus leyes vivas y luego entregarlo, ¿no? Y cuando realmente permitimos eso, pues es cuando podemos mostrar la gloria de Dios de verdad, ¿no? Y la gente puede ver que esto es real, ¿no? Como muchos de aquí lo hemos compartido en muchas situaciones, que, que podemos decir, es que yo lo estoy viviendo, nadie me puede decir que esto no es real porque yo lo estoy viviendo. Es cuando permitimos esto justamente, ¿no? Y ahorita lo vemos plasmado, pero en las situaciones que vivimos todos los días, complicadas o cuando nos enfrentamos a personas, comentarios, situaciones, problemas, pues es cuando tenemos la oportunidad de vivir todo este proceso, ¿no? Es lo que yo quería compartir. Gracias, Nishme. Adelante, Ambrosio. Sí, Perdón. ahorita le damos la palabra a Ambrosio, pero quiero decir algo. Eh, lo que estás diciendo es sumamente importante porque mm, yo puedo decir, no pretendo pensar ni decirles que ya lo hemos alcanzado todo. O sea, al decir, si Dios es amor, yo voy a ser amor. Sí, pero en ciertas circunstancias, como decía Nishme, pues llegan a nuestra vida y tenemos que permitirle a Dios operar en nosotros para poder ser, para poder entender y caminar esas leyes vivas que Él quiere imprimir en mí. O sea, no pretendemos ya haberlo alcanzado todo, pero proseguimos a la meta, al supremo llamamiento, como decía Pablo, ¿verdad? O sea, y eso es permitirle a Dios, vez tras vez, que esté sacando lo que no, todavía no está de acuerdo con Él, lo que no está alineado a su propósito, y que ponga esas leyes vivas y grabe esas leyes vivas en nuestro corazón para poder vivir y participar en esas vivencias que Él quiere que estemos participando como Jesucristo lo hacía. A Jesucristo nunca se le halló sorprendido de nada. Él sabía perfectamente bien qué hacer, qué contestar, qué decir, cómo conducirse, etcétera, etcétera. Pero
pues nosotros estamos en ese camino. Ahora sí, mi querido Ambrosio, adelante. Hola mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Pues a mí me ha gustado mucho cómo ha trabajado Padre en mi corazón con la remoción de todas las cosas, ¿verdad? Esas cosas humanas, cómo va erradicando todo, quitando todo, eliminando las cosas que ya no deben de estar allí humanamente, ¿verdad? Porque luego nuestro proceder es humano y no debe de ser así. Entonces, me gusta mucho cómo trabaja papá conmigo, pues en la remoción de esas cosas, quitándolas, ¿verdad? Y por otro lado, pues, siendo accesible a la gracia de Dios, ¿verdad? Para que Él funcione en mí y haga su trabajo como Él quiere hacerlo. Entonces, eso ha sido muy bueno para mí, porque pues antes en las cosas que me molestaba muy fácilmente, pues como tú dices, Nachito, actuando naturalmente, ¿verdad? Actuando naturalmente, papá con su hermano mayor, Cristo Jesús, y manifestando, ¿no? Lo que ellos son en nosotros. Entonces, pues también veíamos, bueno, yo veía acerca de lo que veíamos la semana pasada, ese pasaje, ¿no? De que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pues que eso también debe de funcionar bien en nuestra vida, ¿no? Quitando, eh, ahora sí que si nos declaramos todavía humanos, declaramos pecadores, pues eso ya no es bíblico, ¿verdad? O sea, lo bíblico es que nos consideremos ya pues, hijos de Dios, ya no pecadores, ¿verdad? Y haciendo su trabajo, papá, en nosotros, para que quite todo, elimine todo lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Quite toda la humanidad, todo lo pecaminoso. Que miro todavía muchos hermanos, ¿no? Hermanos nuestros pues muy buenos que conocen mucha escritura, pero todavía se consideran pecadores y pues eso ya no es bíblico, ya no debe de ser así. Pues tenemos que ser accesibles a la gracia de Dios y permitiendo que papá pues, siga haciendo la transformación que necesitamos, ¿no? Y pues sí, en la semana ha habido cositas así en las que yo me hace ver luego papá, ¿no? Que está mal proceder humanamente y pues, luego hay un cambio allí, ¿no? Ya no avanzamos, ya no caminamos, sino que damos pasos de fe para hacer como Él nos está haciendo, ¿no? Entonces, pues, la vivencia ha sido así muy bonita, removiendo todas las cosas del corazón de las que ya no deben de ser. Pues Ah, eso es. A mí me parece hermoso lo que está compartiendo Ambrosio, porque este proceso de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia no es un asunto para sufrirlo, sino es un asunto para vivirlo divinamente, como hijo. Ya no te ves ni en el castigo divino, ni te ves en la vergüenza, en que Dios te recrimine cosas, te culpe, te exponga, sino todo este proceso se vive en amor. Y lo que tú estás expresando, Ambrosio, es eso, es amor en acción en ti, operando este proceso divino. Y si volvemos a poner la filmina, solo para ponernos en contexto, porque es importante que quienes están viendo esta transmisión y están siguiéndonos, acaban de entrar, sepan que estamos respondiendo esta pregunta. Acepto que Dios escriba sus leyes vivas en mí por el proceso de verdad. Y pues es hermoso ver que también Ishme ahorita estaba señalando algo importantísimo porque decía, yo de repente me sentía como que no avanzaba, pero cuando vemos este caminar, porque es un caminar, vemos que cuando Dios nos habla y cuando eso se prende dentro nuestro, ya estamos dando un paso y luego tenemos que dar el segundo. Tú tienes un carro de velocidades y si manejas y conduces, sabes que no te vas en primera y llegas a tu destino, ¿no? O sea, metes la primera, la segunda, tienes que meter tercera y si vas en velocidad alta, tienes que llegar a la cuarta. Entonces, en algunos hasta la quinta. Entonces, de ahí viene el asunto de que somos invitados por Dios a vivir esto, pero no a quedarnos en ninguno de estos estancados. Y me encanta lo que están compartiendo. Entonces, nada más, seguimos con la pregunta que está ahí en medio para todos. Sí, pues yo toda la semana de que escuché esto he estado preguntando a Dios, ¿cómo escribes tus nuevas leyes en mi corazón? ¿Cómo es ese proceso? Y es bien interesante porque he descubierto con Dios que a veces Dios pareciera que se tarda en contestar, pero no porque esté ocupado
o algo parecido, sino porque eso me permite a mí definir si realmente quiero lo que digo querer y que no es solamente un berrinche. Entonces, eso me lleva a que cuando tú le preguntas a Dios y pones toda tu energía allí, como cuando vas a trabajar o como cuando vas a ganar un dinero, he descubierto, por lo menos en mi proceso, que es cuando Dios me responde. Y cuando llego allí es porque ya me definí que es que no me voy a mover si no me lo respondes. Y una de las cosas que empezó a decirme es que me recordara de una vez que me tocó estar con Cristóbal y con una persona que yo admiraba mucho de muy alto rango en una disquera que se llama Sony Music. Y para no perdernos en detalles, sencillamente se concretó una reunión allí y yo estaba nervioso por no saber lo que iba a pasar, pero el impacto para mí fue cuando esta reunión terminó. Fue una reunión en el aeropuerto de la Ciudad de México y yo fui con esta persona a llevarle hasta su vuelo y cuando iba caminando con eh, esta persona se volteó y me dijo: Iván, ¿tú tienes idea lo que yo gasto al año en comprar un poquito de la paz que acabo de recibir platicando con este hombre? Y eso pues me impactó porque pues esta persona hasta ese momento no era creyente, no ni siquiera conocía las escrituras, no es mexicano, etcétera. Y eso fue muy impactante para mí porque yo tenía días de empezar a caminar, o meses de empezar a caminar en todo esto. Y mi razonamiento fue, ¿cómo es que esta persona que no entiende mucho de toda esta teología y teorías y versículos y puede ver esto? Y eso hizo más atractivo lo que Dios me quería dar a través de Cristóbal. Hasta ahí quedó. Y conforme pasaba el tiempo, creo que la gente me había conocido como un montón de cosas, menos como paz. Y fue muy interesante que ese evento que Dios me permitió ver en la vida de Chris se volvió como un anzuelo para mi vida porque yo dije, yo quisiera ser así, sin tener que, ya sabes, estar como testigo de Jehová, como vendedor de Jafra, ¿no? Es que lee, es que mira, o sea, no, con la presencia. Porque yo creo que así era Jesús, o sea, cuando Jesús iba caminando, no iba dando versículos bíblicos y así, él iba caminando y su presencia era la que atraía, ¿no? Porque en la presencia de Jesús estaba la Trinidad. Y lo constato porque dice la escritura en Pedro que era así. Entonces dije, yo quiero vivir eso, ¿cómo se vive? Y entonces me empezaron a pasar un montón de eventos eh, que no es corto el tiempo. Yo sé que todos los demás quieren participar, pero esta fue la respuesta de Dios a mi vida, en que yo llevé a una silla a componer, que se supone que iban a tardar una semana, tardaron 8 meses. Cuando me la entrega el tapicero, fue como si se transformara este tipo porque me dijo, gracias por tu templanza. Y yo me quedé impactado, ¿no? Gracias por esperarme, dice. Y siguieron pasando más eventos y de repente una persona dice, es que tú eres una persona que irradia mucha paz en donde quiera que estás. Y nuevamente no era una persona que fuera cristiano, que fuera religioso, y me impactó y me acordé de eso, pero es que de repente se nos olvidan las cosas que Dios va haciendo en nosotros y Dios ahorita en su respuesta me recordó de eso. Y para concretar mi participación, lo que Dios me mostró es cómo se escribe mi palabra en tu vida cada vez que tú decides por mí. Esa es la respuesta que yo estoy recibiendo de Dios. Cada vez que tú decides por mí, es decir, viene una situación a mí y como Dios estaba diciendo, creo que fue a través de Nachito, pues tenemos la tendencia a contestar, pues como hemos aprendido, como nos educó el sistema, como etcétera, ¿no? Hasta religiosamente. Pero, ¿qué pasaría que si en lugar de estar respondiendo a la situación así, elijo a Dios, elijo que sea Dios
el que se manifieste ante esa situación. Entonces, puedo recordar que ha habido múltiples situaciones en mi vida que antes me metían en un estrés tremendo, que quitaban mi paz, y hubo una vez que me cansé y que dije: "Espérate, o sea, pues, ¿para qué chihuahuas estoy trabajando con Cristo? ¿Para qué chihuahuas estoy en todo esto si voy a seguir igual que cuando estaba en el cristianismo, mano? Leyendo la Biblia y cantando cancioncitas y sin que nada sea verdad". Y entonces escuché en mi corazón: "Te he estado esperando todo este tiempo para que dijeras esto". Y fue muy interesante porque la situación seguía exactamente igual, de hecho se puso peor, pero en mí había paz absoluta. Entonces descubrí que Dios escribe sus leyes en las tablas de mi corazón con mi participación. No es un decreto, no es una oracioncita, no es algo mágico, ¿no? Que nos encantan las cosas mágicas de repente. No, es una decisión y voluntaria continua y voluntaria. En cada momento es, ¿voy a vivir a Dios en esta situación o no? Y cada vez que yo elijo eso, es que Dios va escribiendo, va tatuando su ADN en mi corazón. Y entiéndase, nada más, porque yo tuve mucha confusión en esto, las leyes de Dios del nuevo pacto no es algo que yo voy a obedecer, es algo que así como antes, digamos que pecaba en automático, ahora en automático, ¿no? A través del poder de mi decisión, de mi autoridad personal, se manifiesta lo que es divino de Dios en mí. Y, y no es por endulzarte el oído, Marco, pero es que la neta que el evento que viviste con ese ladronzuelo la semana pasada, antepasada, o sea, sí me marcó cañón mi vida, ¿no? Porque es así, o sea, cuando Dios ya escribió, empieza a salir lo que es de Él en ti. Así como antes era muy fácil maldecir o transgredir o lo que sea, no hace falta enlistarlo, todos conocemos de eso. Ahora empieza a salir todo lo que es Dios, todo lo que es bondad, todo lo que es amor. La ley de paz empieza a operar en uno cada vez que uno elija. Entonces, en resumidas cuentas, Dios me mostró que la gente empezó a ver en mí paz y Él pudo mostrarles paz a ellos a través de mi persona. Fue por todas las veces que habían venido situaciones a mi vida en las cuales yo me negué a vivirlas humanamente y elegí que fuera Dios que afrontara esta situación adentro de mí, y lo primero que se manifestó fue paz. Entonces, puedo yo hoy observar que está escribiéndose, como dijiste, Magnus, o Dios dijo a través de ti, estamos en este proceso de que Dios tatúe, escriba en las tablas del corazón su naturaleza, todo lo que Dios es y poderlo contar desde una experiencia personal, no nada más en este círculo, sino con los más cercanos, ¿no? Con los de la casa, ¿no? Porque de lo contrario vivimos ese verso que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa, no, desde la casa, que es donde nos conocen por todos lados, ¿no? Y de allí hacia afuera pues es bien padrísimo, porque entonces te das cuenta, o por lo menos yo me doy cuenta, pues que no estoy en una manda más, en un dogma más, sino que son leyes o que son cosas que uno puede vivir y son prácticas para poderlo vivir al día a día. Entonces el resumen sería, Dios escribe en mí cada vez que yo se lo permito. Porque si no se lo permito, por más que yo le rece y le diga, o sea, no va a pasar. Si a la hora que viene la situación me voy como hilo de media, ¿no? Como acostumbrado a hacerlo. ¿Quién sigue? Gracias, Les Iván. toca a ustedes. Gracias, Iván. Fíjate que lo que tú estás hablando, necesitamos regresar y hablar acerca de el pacto de Dios con cada uno de nosotros. Y eso que tú estás hablando es eso precisamente. Dios, su pacto es hacernos iguales a Jesús. Y al hacernos iguales a Jesús, quiere decir que lo que Jesús vivía, nosotros lo vamos a vivir.
o lo estamos viviendo. Pero esto depende de la comunión entre tú y el Padre. Si tú en tu diario vivir te desprendes de esa comunión, entonces no vas a poder vivir el pacto de Dios en ti, porque entonces vas a buscar dar respuesta de acuerdo a lo que tú piensas o a lo que tú sientes. Entonces, el punto es, ¿quieres vivir ese pacto de Dios en tu vida? Permíteselo. Cada caminar, cada acción, cada cosa que hagas es permitirle a Dios hacer en nuestra vida ese cambio, ese cambio de naturaleza, para que las cosas salgan naturales. La naturaleza humana nos llevaba a actuar naturalmente como actuábamos antes. La naturaleza divina nos invita y nos permite actuar o comportarnos naturalmente como Dios quiere que caminemos cada uno de sus hijos. ¿Ok? Bien. Lupita levantó su mano. Hola, Lupita, buenos días. Adelante, Lupita. Hola, buenos días. Bueno, nosotros seguimos aquí en Oaxaca. Hoy no fui al hospital temprano, me quedé anoche y ya me relevaron hoy temprano. Y escuchando la enseñanza de nuestro papá, que es una cosa muy, muy linda, cómo nuestro padre va organizando la enseñanza en nuestro corazón, ¿no? Cuando dice que primero estás encadenado, luego él viene a tu corazón y te quita las cadenas, que es el redargüimiento. Una vez que te ha quitado las cadenas, pues vas a escribir, ¿sí? En tu corazón, él va a escribir en tu corazón la instrucción y justicia. Y luego viene inmediatamente la corrección. Yo entiendo que yo fui muy, muy bíblica, me leí muchas veces toda la escritura, pero no es lo mismo que vayas viviendo lo que la vivencia te va permitiendo conocer del Padre y vivir en el Padre. Yo cuando era muy joven en el Evangelio, bueno, que ahorita ya no soy joven en el Evangelio, ahora soy bebé en el Evangelio. Me admira eso de parte de mi papá, ¿no? De que, pues antes era yo muy joven en el Evangelio y ahora soy bebé en el Evangelio porque voy conociendo la buena nueva de nuestro Padre. Pero alguna vez algún pastor, predicó, ¿no? De que un albañil llegó y cortó una medida de varilla, ¿no? Y entonces la medida original la dejó a un lado y la siguiente, digamos, la varilla 2 volvió a cortar la varilla 3 y la varilla 2 la dejó a un lado, y la varilla 4 y la varilla 5 la fue cortando conforme las otras varillas. Cuando quiso armar el castillo, la última varilla que había cortado, al compararla con la primera varilla, pues distaba mucho. Estaba muy grande la última varilla en comparación, con la varilla original. Eso quiere decir entonces que el original no está viviendo en nosotros, que es Jesús el original, dijera el hermano Ray que ya está con nuestro Padre, imitation, ¿no? No hay imitation. No hay imitación porque la varilla original es en la misma medida que nosotros somos en Cristo Jesús, porque dice que toda la plenitud de la deidad va a habitar en nosotros, así como habitó en Jesús, para manifestar pues la gloria de nuestro Padre. Bueno, esa es una. Número dos, yo recordaba que un hermanito llegó a nuestra casa con Will, y nos dijo, no sabíamos que no nos quería. Y, bueno, ahí lo descubrimos, ¿no? Es un hermanito, nosotros lo queríamos mucho, caminamos con él, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero un día nos dijo: "Hermanos, yo todas las mañanas me levanto muy temprano y le pido a Dios que me dé amor para ustedes". Y Will se quedó así como un poco sorprendido. Si tú pides amor para alguien es porque no tienes amor para esa persona. Si alguien no te ama, entonces no está habitando Dios en su corazón, porque Dios es amor. Y si Él es amor, tú eres amor. Entonces, todas esas enseñanzas en ese orden de la filmina, pues qué padre que podamos vivirla en ese orden.
Pero recuerden ustedes que nuestro papá para enseñarnos es ese orden, pero para vivirlo, a veces te viene la corrección, ¡brum!, a tu corazón, ¿no? Y luego reflexionas y dices, sí, padre, era mi esclavitud, era mi cadena y ahora estoy libre. Y en esta semana ya voy a terminar porque siento que hablo de más, hablo mucho. En esta semana, Emanuel tuvo ya las primeras consecuencias fuertes del segundo ciclo de quimioterapias. Y entonces me decía, ora por mí, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a orar. Y yo le decía al padre, bueno, ¿qué te vamos a pedir, padre? ¿O cómo vamos a dirigirnos a ti? Y así, bien lindo, el Espíritu Santo nos dijo, no es lo que ven, no es lo que se ve, es lo que yo ya prometí. Es lo que ya prometí, lo que se ve, puede ser la fiebre, puede ser el vómito, puede ser la debilidad, pueden ser muchas cosas, pero mi promesa es que voy a levantarlo en salud o para mí, pero lo voy a levantar. Y entonces, claro, yo me emociono, ¿no? Y quiero llorar, pero este, y sí, hermanos, entonces es una cosa maravillosa porque es ahí donde Dios viene a escribir en tu corazón lo que Él es. Y entonces vamos viviendo esa, esa naturaleza divina. Y no estamos lejos del original, ni somos imitation, ni somos nada, porque entonces Dios va, ya no hay esa esclavitud, ni el temor a la muerte, ni al temor, al propio temor, sino que Dios nos va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que decía Iván, ¿no? No eres tú quien se va a dar cuenta. Ah, pues ahora pues ya voy a hacer así porque ya amor y paz a todos. No, simplemente llegas y la presencia de Dios es la que va a alcanzar a todos los demás, ¿no? Entonces, me parece a mí una cosa muy maravillosa que veamos este proceso de cómo Dios va llevando en nuestro corazón su amor y su enseñanza. Pero cuando te viene la vivencia, no te das cuenta ni en qué orden está el asunto, porque entonces tú confías porque Él pone la medida de fe en tu corazón. Y bueno, esa es la vivencia de esta semana. Muchas gracias, hermanos. Y aprovecho para saludar al hermano Ambrosio, que estamos aquí cerquita y no nos hemos visto en persona. Los saludo, hermano Ambrosio, y a todos los demás. Los saludo y les bendigo, hermanos. Gracias. Gracias, hermana Lupita, te amamos y gracias a Dios por tu vida porque te ha puesto una sabiduría impresionante y esa sabiduría al platicar nos la transmites y nos llena de gozo. Bendiciones y saludos a Emanuel. Bueno, pues, y ok, hablando de vivencias, justo esta semana Elizabeth Palafox, que por ahí está, y hemos visto su cámara abierta por ratitos, nos compartió su vivencia de este nuevo pacto, cómo Dios ha escrito sus leyes en su corazón, leyes vivas, y vamos a compartir el minuto de verdad para retomar esto y después si ella nos quiere platicar algo al respecto, pues adelante, lo voy a compartir. En un momento muy oscuro de mi vida, atravesé una crisis existencial. Estaba totalmente deprimida, al grado de lastimar mi cuerpo y ya no querer vivir. Seguía atrapada en el viejo pacto de la letra. Eran tantos mis errores y fracasos que me sentía merecedora del castigo divino. La ley del pecado y de la muerte gobernaba mi existencia. Sin la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sigo siendo esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Ando batallando. Yo andaba batallando con cómo morir al pecado, cómo dejar de que viniera todas esas avalanchas de pensamientos, provocaciones, tentaciones, etcétera, etcétera. Y querer caminar santo delante de Dios por mi cuenta, ¿no? Pues no se puede. Entonces aquí tenemos a Dios interviniendo en su poderío para decir, tú estabas sujeto a esta ley, pero ahora yo voy a poner en ti, en medio de un mundo que opera bajo la ley del pecado y de la muerte,
tú vas a operar en una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto que antes te dominaba, ya no tiene poder en ti. Eso es lo que Dios ha pactado. Y eso es lo que Él quiere escribirte. Hoy Dios está escribiendo sus leyes vivas en mi corazón. Él me dijo, confortaré tu alma, y le tomé la palabra, dejé de fingir y le di acceso a lo que estaba mal para santificarme. El Espíritu Santo está imprimiendo su verdad para hacerme funcionar en lo eterno. Mis nervios y mi cuerpo están sanando. Ahora soy dadora de vida y de salud. ¿Y tú? ¿Aceptarás que Dios escriba sus leyes vivas en ti? Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar compartiendo con todos, escuchar lo que papá pone en cada uno de ustedes y es afirmando lo que él está escribiendo ahora en mí, lo está poniendo él, lo estoy viviendo, nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Le estoy permitiendo a papá cada día, escribirlo y lo que hago es tomarle la palabra para que él lo siga haciendo. Desde hace mucho tiempo venía yo con muchas crisis, pero Dios en su amor, él lo hizo, me lo confirmó, en una ocasión que estaba yo, creo que al borde ya de la locura, me habló. Yo puedo decir que él me habló, lo habló tal palpablemente, que yo lo pude escuchar. Lo escuché y a partir de esos momentos hasta el día de hoy, mi cuerpo se estabilizó. Increíblemente, lo que yo estoy contando fue cuando yo le tomo la palabra, me paro y le digo que sí, mi cuerpo empezó a reaccionar. Haga de cuenta que era como unas palpitaciones a 1000 por 1 dentro de mi organismo. Cuando me paro a escucharle, a que él cumpla en mí su pacto de ahora sí que el nuevo pacto, mi cuerpo reacciona, empiezo a reaccionar en todos los, sentidos, empiezo a reaccionar. Y ahora, lo vivo con mi familia, yo lo cuento porque no se puede ver lo que el Padre escribe dentro de ti, no lo puedes andar, en mi caso, ¿no? Por el proceso de enfermedad en el cual me encontré, no se ve, pero yo por dentro sentía que me moría todos los días, no podía, estar, mucho tiempo, sin estar, ya tenía yo pensamientos ya de muerte, ya yo estaba muy mal. Pero cuando le permito hacer eso a papá, sorprendentemente, mi médico familiar también me dijo: "Pues, ¿qué fue lo que pasó? Ya no estoy con ningún medicamento, hermanos, ya no tengo medicamento, ya no tengo droga, completamente limpia", o sea, puedo decir estoy limpia, comprobando esa vivencia en mí y siendo portadora de vida ahora donde me encuentro, donde me paro, sin necesidad de estar contando nada, el Padre me guía, el Padre es el que lo muestra a los demás, me lleva con personas que están viviendo procesos fuertes también de salud, y yo nada más les comparto que tuve que aprender a vivir con Dios, a escucharle, a permitir que Él lo hiciera en mí. Y ahorita esta semana que me toca, compartir mi vivencia, créanme que para mí haber, grabado este video era una lloradera que no podía yo terminar de grabarlo porque no me salía, porque no dejaba yo de llorar, porque el Padre me lo volvía a hablar, y yo lo volví a creer, y me volví a parar, y ha sido algo para mí donde, eh, ya no es se podrá, lo voy a intentar, lo voy a hacer, no, ya no es esa Eli arrebatada que tenía que hacerlo en su propio esfuerzo para sentirse bien, sino lo que el Padre hizo en mí ahora, la manera de cómo ahora Él lo transmite a otras personas, transmite lo que Él es, ya no es esa Eli queriéndoles imponer, la Biblia dice así, el versículo tal, no, ya no. Ahora es esa vivencia de amor, porque yo he sido tratada con mucho amor de parte del Padre, o sea, eso es lo que a mí me trae a comprobarlo, el amor con el que Él me trajo a la verdad,
ese amor hizo en mí ese boom, esa conexión. Entonces ahora no, a lo mejor no lo puedo transmitir, pero me llena ahorita mi corazón de compartirlo, porque en serio, los diagnósticos que me han dado no fue solo un médico, fueron todos los médicos, llegaron al mismo diagnóstico. Mi tiroides, o sea, también el proceso de la tiroides, yo escucho mucho cómo la tiroides afecta a todo el organismo y mi tiroides está estable. Los nódulos que me detectaron en la garganta, o sea, sorprendentemente, no paro de decirlo, ¿no? O sea, para mí es decirlo ahora, el Padre lo hizo. Él lo hizo y ahorita me tienen con esa programación de mensualmente darme el seguimiento, y cada que llego me dice el doctor: "¿Sabes qué? Ahora vamos a mandarte a hacer esto porque vamos a quitar, ay, ¿cómo se le dice? Eh, acerca de los diagnósticos". Me dice: ahora vamos a hacer esto". Y va comprobando que voy saliendo bien, 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 bien. Y digo: "Padre, pues ahora lo vivo, lo disfruto, me gozo mucho en poderlo compartir con ustedes, hermanos, que también comparten sus vivencias, y saber que lo estamos comprobando, que es real, o sea, palpable, lo miras en ti, yo lo veo en mí, yo lo siento en mí, y ahora, todos mis sentidos también están siendo ordenados, hermanos, porque quiero decirles esta parte. Muchas de las veces me cuestionaron porque no podía yo coordinar, no podía yo hacerlo. Era tanto el desequilibrio emocional, los medicamentos, que no me dejaban también, razonar, y la enfermedad también me mantenía así toda, atontada. Y ahora el Padre lo está haciendo. Él lo está haciendo cada vez más visible en mí. Puedo ahora decir que ya no me duermo, hermanos, ya no me duermo en las reuniones, ya no me duermo donde estoy. Ya tengo, esa energía, esa fuerza, ya estoy, al 100%, yo puedo decir, al 100%. Yo me miro así, hermanos. Ahora yo me miro como me mira mi padre. No me importa, muchas de las veces me atacan por esta cuestión, porque como no se nota, piensan que yo me estaba haciendo, pero no es así, hermanos. Lo que yo vivo ahora es una realidad con mi papá. Él lo hizo y en esa verdad yo me paro, y todo lo que el Padre va poniendo en mi diario vivir, lo comparto y lo vivo con las personas que están a mi alrededor, que es mi hija, que es mi nieto, y que es con todos los que el Padre me va poniendo. Ya no es, el querer hacerlo a mi manera como antes, ¿no? Aún a pesar de la situación en la que yo me encontraba yo, ahí su amor, ahí me empezó a fortalecer ese amor de parte del Padre, y lo vivo, hermanos. Ahora, este, puedo decir que hasta aquí, hasta el día de hoy que estoy compartiendo con ustedes, mi papá es fiel a todo lo que él me ha prometido que iba a hacer conmigo. Me sacó de la locura. Me sacó de la locura, hermanos, porque el diagnóstico era terrible a ojos humanos. Pero Dios me sacó, me trajo a la luz, hermanos. Y eso para mí, compartirlo ahora, es vida. Él me dijo: te voy a dar vida. Y yo siempre decía yo: gracias Dios por la vida que tengo. Ahora es gracias Dios por la vida que tú pones en mí, que es tu vida, para que yo la pueda vivir. Y aunque el proceso y la obra todavía no esté terminada en mí, todavía no se ve esa obra de hacerme idéntica a Jesús, pero sigo permaneciendo en su verdad, ¿sí? Ahora esa verdad es la que me mantiene, esa verdad es la que sigue adelante, y pues nada más eso es todo lo que les puedo decir ahora. Sé que Él lo va a ir acomodando en mí, y ustedes van a ser conmigo testigos de lo que el Padre ha hecho conmigo. Ya esa hermana que estaba desahuciada, el Padre le dio vida. Y aquí estoy con todos ustedes diciendo: "Gracias, papá, muchas gracias",
porque de esa oscuridad, de ese lodo cenagoso, de todo lo que yo no podía hacer, que fallaba, que caía, que estaba frustrada, que estaba enojada, Él me está sacando de ahí con su amor, con su verdad, con todo lo que Él es, Él lo va haciendo cada día, y yo le permito hacerlo, yo se lo permito, y ahora esa es la realidad en la que me encuentro parada. Eso es, todo lo que les puedo compartir, y aquí estamos, hermanos. Gracias, Eli. Wow, wow, qué maravilloso. Qué maravilloso, como decía Elizabeth, que vamos a comprobar cómo Dios ha estado imprimiendo, vaciándose en la vida de Elizabeth. Déjenme comentarles, hace algún tiempo hicimos un cuartel en la Ciudad de México, en la cual participó Elizabeth, y efectivamente en ese cuartel ella nos comentaba que estaba siendo medicada con medicamentos muy agresivos para su cuerpo y estaba teniendo esos problemas de salud tan tremendos. Pues ahora me gozo porque puedo escuchar a través de su voz cómo Dios está obrando en la vida de Elizabeth. Me llena de gozo y le doy muchísimas gracias a Dios por su vida. Algunos de ¿Quiere los que estamos aquí participar conectados también Magnolia? estuvieron en ese cuartel y, y bueno, pues pueden comprobar lo que Dios está haciendo en la vida de Elizabeth y va a ser en la vida de cada uno de nosotros, porque esa es la promesa de Dios en Nachito, nuestra vida. ¿quiere Adelante, Iván. participar Magnolia Otero? Adelante, Levantaste tu adelante. mano, ¿verdad, Magno? Sí. Pues ahorita que escuchaba yo a mi hermana, fíjense que yo desde hace ya varios meses empecé por un problema familiar muy difícil, que sentía que me iba yo a morir, mi corazón, problemas de presión alta, todo descontrolado mi corazón, todo descontrolado mi sistema, el sistema nervioso, muchas palpitaciones, una cosa horrible que sentía yo morirme. Entonces, pues vino un ángel aquí a mi casa, que es mi hija Magno, y entonces ella se preocupa demasiado por mí, me llevó al doctor y todo, y me hicieron un estudio de un encefalograma, y pues algo que nunca me habían hecho, resultó que detectaron allí que tenía yo problemas de la tiroides, un inicio, ¿sí? Entonces, vi a otra doctora y me indicó que el inicio el problema de la tiroides desajusta todo el organismo. Entonces, todo eso, lo que yo he vivido, parte de ello, ha sido posiblemente provocado por lo de la tiroides, ¿sí? Entonces ya pues este doctor me mandó medicamentos por 5 meses, porque también se me olvidaban mucho las cosas, me temblaban un poco mis manos y le doy gracias a Dios porque no tengo ningún síntoma de eso ya, ¿sí? Solamente tengo que irme regularizando el sueño, que también una psiquiatra me lo está atendiendo, y le doy gracias a Dios porque, pues, Él ha guiado los pasos para llegar a la atención adecuada y ver el beneficio que he obtenido gracias a Dios por ese doctor. Ya nada más falta que se me oxigene un poquito más mi cerebro, pero mis manos no me tiemblan ni nada. Le doy gracias a Dios porque pues también estuve con Cris y con Susi y la verdad son unas personas que Dios usa para bendecir y prosperar mi vida y la de mis hijas, la de sus familias, la de todos nosotros. Y la verdad que me he sentido bastante, mucho mejor. Como dice mi hija, no es que es mucho, es que tienes que estar totalmente bien. Entonces yo le doy gracias a Dios porque sé que mi Abba Padre, Él me seguirá guiando en sus caminos, en sus sendas de justicia, peleando mis batallas y haciéndome ser vencedora y una mujer sana y fortalecida en Cristo Jesús. Así que pues gracias a Dios, gracias por todos ustedes, gracias por Cris y Susi, gracias por mi hija y por todos los que nos reunimos aquí, que Dios nos permite enriquecer nuestro espíritu y nuestra alma cada vez que escuchamos estos ágapes que son de mucha bendición, que es lo que nos permite transformar nuestra vida. Los quiero mucho y muchas bendiciones y abrazos para todos. Gracias. Muchas gracias, Magno Otero, Magno Mayor. Te saludamos con mucho amor, Magno. Pues recuerden que estamos platicando nuestras vivencias
con Dios a través del pacto que Él hace para cada uno de nosotros. Y ese pacto principalmente es hacernos como su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, y la pregunta original es, ¿acepto que Dios escriba sus leyes vivas en mí por el proceso de verdad? Lo que nos platicó Elizabeth ha sido un proceso tan maravilloso, en verdad, que sí, a mí me llena de mucho gozo escuchar lo que Dios está haciendo en su vida. Y a mí me gustaría darle oportunidad a Damaris para que nos platique un poquito cómo está viviendo este proceso con nuestro Padre. Adelante, Damaris. ¿Yo? Ya, listo. Ok, muchas gracias, pues me da gusto verles. Y bueno, sin duda, esta vivencia que yo estoy teniendo con mi padre ha sido maravillosa porque en Casa Compasiva hemos tenido 2 semanas muy activas de nacimientos de bebés y ha sido algo hermoso lo que hemos estado viviendo ahí. Pero este último bebé con el que cerramos el año, se puede decir, que fue la semana pasada, apenas creo que fue jueves. No, miento, fue el viernes. Fue un nacimiento hermoso, pero se complicó. Se complicó al final y la verdad yo no había experimentado eso porque de todos los nacimientos a los cuales yo había entrado, no había sucedido nada, o sea, de lo que estuve observando ese día. Pero veo cómo la manifestación de nuestro Padre viene a nuestras vidas a darnos esa paz y esa tranquilidad y sobre todo a poner en nuestra mente qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento. Sin duda, cuando yo vi ese momento donde la mamá estaba poniéndose delicada, cuando ya había nacido bebé, bebé nació con cordón enrollado en el cuello y en su bracito, entonces, cómo veo cómo la doctora está ahí trabajando y cómo veo que ella tiene que tener esa tranquilidad, esa paz, esa enfocada en lo que está haciendo, ¿no? Pero sobre todo nosotros orando en esa parte, porque muy interiormente, ¿no? Cuando ya vemos que nace bebé y está el alumbramiento de la placenta y después ella se empieza a convulsionar. Yo lo único que hice en ese momento, me salí y fui a ver a la otra doctora que tampoco lo había visto, la otra doctora que es nueva, y cómo se puso nerviosa y cómo se puso. Entonces yo le dije, tranquila, tranquila porque nuestro Padre tiene el control de todo. Y entonces hablé a mi otra compañera y le dije, saca la camioneta porque pues no sabemos qué pueda suceder. Pero lo hermoso de esto es que lo viví en esa paz y cómo lo vivieron mis compañeras también, que están aprendiendo a, a, este, a vivir también de lo que el Padre les está dando, ¿no? Entonces creo que estamos siendo armonizadas en ese mismo espíritu. Y de veras que yo me gozo porque creo que en otro momento hubiera sido y me hubiera tocado vivir eso que viví, no sé qué hubiera pasado, me hubiera yo en ese momento desmayado igual que la mamá, no lo sé, pero sí fueron estas 2 semanas muy pesadas en cuestión de trabajo, pero viendo cómo el amor del Padre se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Y también en esta parte de todo este proceso que está teniendo mi padre conmigo, algo tan hermoso que me está enseñando es que cuando hay algo que está pasando en mi vida, lo único que me dice, ¿no? Veníamos de un pueblo, mi esposo y yo veníamos y se me olvida, dejo la bolsa en ese lugar donde habíamos estado. Era un lugar seguro, pero dejé mi bolsa con el dinero, con el teléfono, con todo, ¿no? Y ya me doy cuenta casi ya llegando a Oaxaca. Y entonces,
me dice Ambrosio, ¿por qué te das cuenta hasta ahora? Deja el... Y yo en ese momento cuando me dice, deja la bolsa, no pasa nada, pues así como que diciendo, como que no le interesa, no le importa, ¿no? Pero en ese momento, como que mi padre me está enseñando a que cuando yo vivo eso, mejor ya no hable y guarde yo silencio, porque si yo sigo hablando, o sea, hablo cosas que no debo de hablar. Entonces, me quedé callada, ya no dije nada. Llegamos hasta casa y el padre me trae a paz, a tranquilidad y me dice, no, pues no puede pasar nada. ¿Y qué puede pasar? Solamente que ya no esté tu dinero y que ya no esté tu teléfono, pero pues de ahí no pasa nada, ¿no? Entonces me trae a eso y es como me ha venido enseñando mi padre a que yo trabaje esa, o sea, más bien trabajar esa parte que yo tengo cuando algo no me agrada, cuando algo pasa, cuando algo no me gusta, mejor me quedo callada y hablo con mi padre, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viviendo y estoy aprendiendo. Y de veras que yo me gozo porque nuestro Padre tan amoroso, cómo veo la manifestación del Padre en mi vida y en Casa Compasiva, en mi familia. Y ayer también tuvimos una reunión con la familia y de veras que yo puedo ver ese amor, cómo lo manifiesta el Padre hacia los demás, ¿no? Y es algo maravilloso que yo estoy aprendiendo a vivirlo y lo estoy viviendo de esa manera, ¿no? De esa manera en la que permito que Él sea el que haga las cosas. No sé cómo las va a hacer, pero de que las hace, ¿no? Entonces, pues solamente dejarlo que lo haga y yo creyendo, ¿no? Así es como lo vivo, hermanos, y eso es lo que estoy viviendo y permitiendo. Muchas gracias, Damaris. Para los que no saben, Damaris y Ambrosio están participando con Dios en un, en una, en un lugar que se llama Casa Compasiva, un lugar que Dios ha dispuesto para atender a las personas que están en el proceso de parto. Y ha sido maravilloso, y lo que Dios está haciendo ahí es hermosísimo a través de la vida de cada una de las personas que están ahí participando. Gracias, Damaris. Bendiciones. Pues creo que ya tenemos a Cris en línea. Bueno, pues recuerden que permitámosle a Dios realizar su pacto en cada uno de nosotros. Y creo que ese podría ser un bonito cierre, ¿no? Mi querido Nachito. ¿Cuál? De preguntarnos, o sea, como decía la Filomena, ¿en qué ley vamos a operar? ¿En la ley del espíritu de vida o en la ley de la muerte? Voy a compartir la frase de esta semana que compartimos en redes y en los grupos. Y dice, cuando el Espíritu Santo escribe sus leyes en las tablas vivas de mi corazón, vivo cada verdad en el poder de Dios, ¿no? Lo que decías, Iván. En esta ley es en la que voy a vivir y en el poder de Dios haciéndolo en mí, ¿no? Sí, entonces queda como una bonita pregunta para tener aquí bien presente. ¿En qué ley estoy operando hoy, ahorita? Como dijo Jesús, cada día tiene su afán, no estar pensando en mañana, pensar en hoy. Hoy, ¿en qué ley estoy operando? En este mismo momento que voy a escuchar a Dios a través de mi hermano Cris, lo voy a hacer ¿bajo qué ley? ¿Bajo la ley del espíritu de vida o bajo lo que yo era? A mí me queda como, como respuesta. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es vivir a Dios en ti. Que todo lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón, porque eres hijo, porque eres hija de Dios, no se quede nada más en una esperanza de ojalá un día, sino que empiece a concretarse y manifestarse en tu vida y llevarte a donde Dios quiere llevarte. Y a donde Dios quiere llevarte es a que tú estés participando en que Él le dé vida a otros, porque te está dando vida a ti. ¿Sí? Y eso me encanta a mí porque primero vas tú
O sea, Dios no te arrastra en un estado de depresión y todo, y Él bendice a otros, pero tú estás amolado, ¿no? No. Él quiere que tu copa rebose. y esa abundancia suya en ti, que otros puedan tomar y venir a empezar su propio proceso y caminar la jornada divina, ser hechos hijos de Dios. Pues vamos a abrirle el corazón a nuestro Padre, sentándonos en su mesa y permitiéndole a Él ahora tomar su lugar de ser el proveedor de tu corazón. Esta imagen de aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, es lo que es la mesa de Abba. Es, Padre, tú conoces la situación que estoy enfrentando aquí en la tierra. Es tu responsabilidad que yo cuente con todo, por eso eres mi Padre, ¿verdad? Y a tantas verdades a vivir, a caminar con Dios para que Él las cumpla. Pero este momento de decir, me siento a tu mesa en mi corazón. Tú vas a servir tu mesa aquí adentro de mí para que yo reciba el pan vivo que Jesús es. Acompáñame, por favor, a recibir la mesa de Abba. Padre, juntos y en lo individual, nos sentamos para ser nutridos por ti, para ser alimentados, para ser provistos del alimento de nuestro espíritu que se llama verdad. Ese pan vivo que Jesús es, ahora ministralo a cada uno de nuestros corazones por tu espíritu que alumbra nuestro entendimiento, por Jesús que nos trae a fe, para que el testimonio tuyo siga creciendo en nuestras vidas y podamos cada uno de nosotros ser ese mensaje vivo, la carta viva que le habla a toda persona, porque tú nos haces accesibles a ellos para que nos vean y tú puedas decirle, mira, a mi hijo, a mi hija, quiero darte lo que estoy haciendo en su vida. Quiero que tengas lo que ellos traen. Y de esa manera nosotros seamos hechos ministros competentes del nuevo pacto. Padre, gracias por tanta bondad, fidelidad, amor que estás manifestando en tus hijos y que quieres perfeccionar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de quién Jesús es, porque lo estamos viviendo, y podamos andar en su estatura, siendo fuentes de vida para el mundo que nos rodea. Gracias entonces, háblanos por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, estamos concluyendo casi ya, nos faltan un par de semanas para concluir otro periodo anual. Y es para mí siempre ver en retrospecto, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo Dios en nosotros? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué está cumpliendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos manifestando? Es siempre algo de veras asombroso, hermoso y bueno, en estas semanas que quedan del año vamos a ocuparnos de todos, de aportar el reporte de Dios. Sí, yo quiero invitarlos a que se prepare cada uno para participar en entregar el reporte de Dios como cierre de año y como inicio de un nuevo periodo anual. Ya estamos siendo guiados a esto. Mi hermano Nachito va a estar contactando a cada localidad, pero por favor no esperes. Tú eres hijo, eres sacerdote, eres miembro de la familia de Dios, entonces empieza a caminar. A ver, Padre, es importante que cada uno de nosotros podamos darle crédito a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida en este periodo. Y que no solo cantemos su alabanza, pero hablemos su fidelidad. Y podamos con eso bendecir a muchos y que Dios pueda usar ese reporte anual para invitar a tantos otros que Él quiere traer a su familia o hacerlos conscientes de que ya son su familia y que puedan caminar con Abba el camino que Jesús es, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero dejarte eso allí para iniciar como introducción, porque
todos tenemos que empezar a ocupar nuestro lugar en la familia divina y entender que estamos participando, que somos miembros los unos de los otros, y empezar a participar en caminar la guianza del Espíritu Santo para la bendición de los amados de Dios. Y cuando oigas esa frase, deja que Dios te lleve a donde Él ama. De tal manera ama Dios al mundo que le ha dado a Jesús. Sí, entonces el amor de Dios no es, todos vivimos el proceso de que Dios me ame a mí, ¿no? Porque lo necesito, porque ando perdido, porque estoy en problemas, y el amor de Dios está ahí para ti. Pero si ese amor va a prosperar en tu vida, tiene que venir el momento en que ya no estás tú buscando ser amado, porque lo estás haciendo. Estás viviendo el amor de Abba, pero ese amor abunda. Si Dios no nos lo da por gotero, lo derrama en tu corazón para que se derrame hacia afuera de ti y llegue al mundo que Dios ama. Dios vive amando a los seres humanos. Y hace muchos años Dios nos dio esta frase: si eres humano, eres amado. Y porque Dios te ama, no te vas a quedar siendo humano, vas a venir a ser su hijo o su hija y caminar amando a la humanidad para que sea transformada en hijo, en familia divina. Bueno, prepárate entonces a participar en esto, vamos a tener un evento, va a ser virtual y local, y se va a coordinar, y los dispuestos vamos a participar en darle gloria a Dios con su testimonio en nuestras vidas, entregando su reporte y viviendo el gozo de ese momento, ¿no? Entonces, dejo eso ahí para todos, por favor, en cada país, en cada localidad. Empecemos a escuchar a Dios y concértate con tus hermanos locales. Si tú te reúnes virtualmente, pues concértate con los que te reúnes virtualmente para que se entregue el reporte de Dios de tu parte, ¿no? Muy bien, real sacerdocio. Vamos a iniciar el trabajo de permitirle a Dios traernos a mayor entendimiento, porque el trabajo del Espíritu Santo es alumbrar tu entendimiento para que tú camines el proceso de verdad y resultes con la verdad escrita en ti. Cada verdad escrita en mi corazón es una ley viva que opera en el poder de Dios para que yo sea su hijo, ¿sí? Y finalmente pueda vivir lo que Jesús vive con el Padre, que yo sea uno con Dios como lo es Jesús. Y esa esperanza es lo que se vuelve el anhelo y la expectativa de nuestros corazones. ¿Sí? ¿Por qué camino con Dios? Para que cumpla su pacto en mí y yo pueda funcionar aquí en la tierra, en mi entorno, en mi familia, en mi mundo, siendo uno con Él, permitiendo que Él pueda hacer sus obras desde mí. Espíritu, desde mi corazón, que Él pueda hablar por mi boca, que Él pueda hacer por mi cuerpo las obras que quiere hacer a favor de otros. Y en ese hacer, que es la vivencia en uno con Dios, pues yo estoy siendo bendecido, yo estoy rebosando de las cosas que Dios es. Y por eso, si quieres crecer en ser hijo de Dios, tu función sacerdotal como sacerdote real tiene que operar en tu vida, porque allí vas a encontrar comprensión de quién eres ahora, como hijo o hija de Dios. Entonces estamos siendo habilitados y vamos a permitirle a Dios cumplir eso y entrando directamente a vernos siendo habilitados para la obra del ministerio. Si tu participación en esta mesa de Abba es ubicarte allí y decir: acepto que soy tu hijo, acepto que soy entonces heredero tuyo, y si soy tu heredero, me toca fungir en el reino divino, el reino de Dios que es absoluto en todo lo creado, pero lo quiero operando en mí.
Y si el reino va a operar en mí, yo soy un funcionario, soy un oficial del reino de Dios como sacerdote real. Y aquí no hay diferencia de género, de esto, de aquello, de credenciales, de nada. Aquí lo que hay es una gracia de Dios que nos es dada para que podamos ser ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué hace el sacerdocio real? Ministrar el nuevo pacto a todos, ¿sí? Pero tu habilitación para la obra del ministerio es que tú vivas el pacto y que la evidencia de ese pacto cumpliéndose en tu vida es la manera en que tú eres el testimonio de Dios a las personas para que Él se los entregue y tú puedas caminar con ellos el proceso de su habilitación. Sí, esto nos da razón de estar aquí y trae a un contexto correcto todo lo que estamos enfrentando. Pues que yo estoy enfrentando un proceso de salud física, ¿no? Hay enemigos contra mi cuerpo y yo estoy aprendiendo a vivir sanidad porque está provista. Entonces ese proceso de sanar, caminando verdad en lugar de lo cierto, me va a habilitar para participar en que Dios también le ministre salud a otros. Esto está escrito así, hermanos, ¿sí? Vamos a 2 Corintios capítulo 1, donde Dios nos dice que el Dios de toda consolación nos consuela a nosotros con la consolación que Él quiere que nosotros le demos a otros también. O sea, que tú eres consolado. La consolación divina es Dios sanándote, Dios perdonándote, Dios rompiendo esclavitudes en tu vida, adicciones, temores, todo tipo de esclavitud, y trayéndote a vida. Entonces, el que es portador de ese fruto del trabajo de Dios en su vida es un portador de consolación. Pero esa vivencia que tú estás teniendo con Dios no es para que nada más te sirva a ti. Es toda una escuela para que ahora tú participes en que Dios se la dé a otros. Entonces, ¿te ha sanado Dios? Entrega esa consolación. ¿Te ha perdonado Dios? Entrega esa consolación. ¿Te ha librado Dios de esclavitudes? Entrega esa consolación. Y eso es la función de la obra del ministerio. La obra del ministerio debe ser comprendida por todos los hijos como nuestra participación en que Dios le sirva a otros. Dios en ti, sirviéndole a los que te rodean. Y entonces no hay problemas de suficiencia, de capacidad, de experiencia, de habilidades. Eso no califica aquí, porque Dios en ti es absolutamente capaz. Nuestra habilitación no es en aprender muchas cosas para hacerlas, eso es humano. Tu habilitación es dejar de hacer tú para que Dios haga, dejar de hablar tú para que Dios hable, dejar de caminar como a ti te parece para caminar en mansedumbre, en la guianza del Espíritu Santo, a las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Con eso allí, estoy siendo habilitado porque me reconozco hijo, me reconozco heredero y por lo tanto Jesús me ha constituido rey y sacerdote para Dios su Padre. Entonces estoy viviendo mi habilitación. Todo lo que está en mi contexto de vida es para habilitarme en la obra del ministerio. Y eso es maravilloso, porque entonces, ¿sabes qué? Ahorita estoy saliendo o se presentó esta situación, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? Habilitarme para vivir lo que Jesús es en esta situación. Bueno, maravilloso porque eso cumple el propósito de Dios. Ese propósito tiene que resultar escrito en nosotros y por eso está el nuevo pacto. Y pongo esta filmina con el corazón donde Dios está escribiendo y todo el contenido del pacto y el proceso de verdad que hemos estado aprendiendo a caminar. Solo para recordarte, para que tú te conectes a lo que Dios ha venido entregando. Y si no estás procesando esto con Dios, amado hermano y hermana, yo te suplico en el nombre del Señor que te ocupes de ser habilitado en vivir esto. Si esto es que siempre hablan de eso, no lo estás viviendo, ni siquiera lo has recibido. Entonces, por favor, no permitamos que Dios rompa en nosotros el costumbrismo. ¿A qué me refiero? Es que
yo me siento, escucho y lo que pienso que me sirve lo agarro y lo que no, no le hago caso. La mesa de Abba. Dios te pone pan vivo para que tú lo ingieras y Él lo trabaje en ti, produzca en ti una persona igual a Jesús. Entonces no podemos, hermanos, no participar de esta mesa correctamente. Y la participación correcta es en Padre, si no estoy entendiendo, hay un responsable de darme entendimiento, el Espíritu Santo. Entonces aquí está mi corazón, alúmbralo. Si Dios está comprometidísimo contigo, pero tú tienes que permitírselo. Y cuando le damos el avión, como se dice, ¿no? Para los que entiendan esa terminología. O sea, cuando Dios está hablando algo y yo no me intereso, entonces no le doy permiso. Eso es como rechazar la mesa. Es decir, no, eso no me gusta, no me lo como. Y ese es un estado de arrogancia que Dios necesita trabajar en cada uno de los corazones de sus hijos, porque hay una instrucción de parte de Dios que dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada, para que por ella crezcas para salvación. Bueno, ahí están los recursos. Si tú no has echado mano y estás trabajando esto con Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe a los recursos correspondientes para que lo trabajes. Segunda observación, no se puede tú solito o tú solita. Necesitas caminar esto por lo menos con otra persona. Si los que no están concertados, trabajando verdades con otros hermanos, no están creciendo. Se los digo en amor, en humildad, pero en verdad. Dios ha diseñado que sea en la interacción. Por eso no se trata de dar un mensaje y ahí se queda. No, es que hago con lo que Dios está hablando. Necesito hablarlo con otros, necesito recibir de ellos, necesito interactuar con otros. Y hoy ya no hay pretextos, hermanos, porque el que dice es que yo no puedo reunirme, están re lejos. Aquí estás conectado, tienes internet. ¿Qué te cuesta conectarte con otros hermanos y decir, hermanos, vamos a platicar esta verdad, vamos a procesarla? Vamos a escuchar al Espíritu Santo, a ver qué de esto y aprender a ser guiados, a recibir. Si vamos a ver producto de toda esta inversión de Dios en nuestras vidas, va a suceder porque aceptamos ser disciplinados para ser hijos. ¿Sí? Esto es una promesa del Padre, Hebreos capítulo 12. Al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Porque si no hay disciplina, no somos hijos, somos bastardos, y Dios no tiene bastardos. ¿Qué es la disciplina? No es castigo, no son coscorrones y jalones de oreja y amenazas. No. La disciplina es habilitación. Es que tú y yo resultemos disciplinados en ser amor, en ser paz, en ser paciencia, en ser bondad, en ser todo lo que Dios es. Las disciplinas que Jesús vive como hijo. Entonces eso no va a suceder por arte de magia o por aventarte, ver los videos vez tras vez tú solo. No va a suceder, fíjate que no. Va a suceder porque participas con caminar esto con tus hermanos y permites que haya concertación. Y las conversaciones entre hermanos no se trata de hablar de lo que se nos ocurre o nos gusta, sino se trata de sentarnos con el Espíritu Santo a procesar verdad. Sí, entonces, fíjense, vamos hoy a entender lo siguiente. Si tú, vamos a resultar como Jesús es, la mente de Cristo tiene que ser construida, habilitada y perfeccionada en cada uno de nosotros. Se nos ha dado la mente de Cristo. Es una mente perfecta, incorruptible, hecha para ser uno con Dios. Y la mente de Cristo es un proceso racional. En otras palabras, es una manera de pensar. Por eso en Romanos 8 Dios nos dice, los que piensan según la carne, producen en su vivencia o en su existencia, produce muerte. Afán, temor, orgullo, esto, aquello, celos, envidias, contiendas, disensiones. Y eso nos pasa a todos cuando en lugar de estar como recién nacidos aprendiendo me encantó a Lupita, ¿no? Diciendo, antes me consideraba yo joven, ahora me considero un bebito. Está bien, hermana, gloria a Dios, porque esa sencillez de corazón le permite a Dios construir esta mente en ti. Esto es un diseño perfecto.
para la comunión con Dios. Y hay recursos donde hemos caminado con Dios, que es cada parte y cada proceso en la mente de Cristo. Hoy no es el tiempo de hacerlo. Hoy se trata de que Dios conjunte cosas para que tú y yo nos ubiquemos. ¿Sí? Me ubico en mi habilitación como ministro del nuevo pacto. Tomo mi lugar. Entiendo qué me ha sido dado, quién hace qué para que yo resulte habilitado, y me pongo a caminar allí. Y le permito a Dios desbaratar en mí ya toda ideología que compite con Él. Porque Dios está ocupado en habilitarte en esta mente. Y esta mente, vamos a recorrerla rápidamente, dice, recibe primero que nada el testimonio del Espíritu Santo. Vamos de abajo hacia arriba y está la numeración de la secuencia, ¿sí? Romanos capítulo 8, verso 15 y 16, donde dice que hemos recibido el Espíritu de adopción y el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ese es el arranque de la mente de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu diciéndote quién eres. Ahora, si yo no recibo ese testimonio, la operación de la mente de Cristo en mí está negada. Y la única alternativa que tengo a la mente de Cristo es la mente carnal. Y esa está allí. Y mientras estés en la tierra, allí va a estar. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere esclavizado. Tienes que aprender a ser libre, tienes que aprender a elegir comunión, tienes que aprender a ser manso no es ser esclavo, hermanos. Antes éramos esclavos y no había opción. El ser humano que no ha nacido de nuevo es esclavo de la mente humana. Y ahí están los diagramas de la mente humana para que Dios te lleve a aborrecer, vivir allí. Pero ahí está. Y si la eliges, la caminas. Te haces esclavo de aquello a quien tú decides obedecer. Eso es Romanos capítulo 6. Ya naciste de nuevo, pero ahora eres libre de a de veras. Y si no eliges caminar aquí con el Espíritu Santo, la jornada divina, entonces no la vives, pero ya es tuya, la mente de Cristo es para ti. Y el Espíritu Santo es el responsable de guiarte en toda esa travestía que es la mente de Cristo. Inicia el Espíritu Santo diciéndote, eres hijo. Eso te da derechos divinos. Y por eso la segunda acción de la mente de Cristo es provisión, promesas, pacto de promesas. ¿Sí? El que como hijo recibe, el Espíritu Santo lo guía a lo que el Padre ha dispuesto para que vivas. Punto número 3, Jesús entra en acción, porque Jesús es la verdad que el Espíritu Santo te muestra. Pero Jesús es el autor y consumador de fe. Entonces, si Jesús no produce fe en ti en ese instante, no tienes cómo creer, mucho menos caminar lo que sigue. Pero cuando le permites a Jesús producir fe en ti, entonces entras en comunión, porque eso es unirte al Señor. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, entras a una situación, el Espíritu Santo te dice, eres hijo, tú recibes la provisión, Jesús te da la fe, y ¿de qué se trata? De que cumplas, Padre. Eso es comunión, ¿te das cuenta? Y ahí se manifiesta en ti Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Todo lo que Dios es se manifiesta en tu espíritu. En ese estado de comunión, ahora viene la guianza. ¿Qué está preparado? Hay una promesa, pero ¿cómo se va a cumplir? Pues Dios te va a guiar. Y la guianza no te da detalles, no manifiesta la provisión. Sencillamente párate para acá, vete para acá, ponte para acá, espera, esa es guianza. Y cuando tú obedeces la guianza, entonces Dios te va a dar las instrucciones. Esos son los pensamientos divinos. Y cuando caminas esos pensamientos, ¡pum!, allí se manifiesta la obra de Dios. Y siempre produce vida y paz. Esto es la provisión, esto es el cumplimiento de vida eterna. Esto es el sacerdocio, esto es todo, esto es ser hijo de Dios. Caminar aquí. Bueno, esto no se logra. Caminar, que tú seas esto, es obra de Dios. Y es un proceso maravilloso
poderoso que destruye toda la operación, el arraigo que traemos a la mente humana, ¿sí? Y entonces, ¿cómo resultamos aquí? Bueno, resultamos aquí porque Dios va a hacer el trabajo que nadie más puede hacer. Entonces aquí, en estos dibujos que nuestro hermano Iván, Dios le dio para ilustrar, vamos a vernos, cada uno de nosotros somos ese corazoncito, es tu espíritu, y vamos a vernos aquí primero que nada recibiendo revelación. El Espíritu Santo tiene que alumbrar los ojos de mi entendimiento porque no hay otra manera de ver lo que Dios me ha dado, ¿sí? Y aquí hay una enorme corrección para vivir todos nosotros, y es: Dios no me dio la Biblia para que yo vea qué hay allí y yo esté viendo qué hago con lo que dice allí. No. Dios dictó la escritura para dejar por escrito un testamento, que es tu herencia, y te dio una albacea de esa herencia, que es el Espíritu Santo, para que Él tome de la escritura y te la inspire, y la inspiración de la escritura inicia con revelación. Entonces puedes ver en ese primer corazoncito un espíritu que está viendo lo que no había visto, ¿sí? Pero ese despertar tiene que fijar una promesa que tú recibes. Y quiero que observes que este segundo corazón ha entrado en fe, ¿sí? Y ahora sostiene una promesa. Esa promesa no está operando en su vida todavía, es promesa. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que todavía no se ve. Promesa. Pero ya está operando fe. Y entonces en fe, Dios me lleva a hacerme libre de lo que yo he traído esclavizándome. Y por eso ves, en el primer dibujo ves a un corazoncito que recibe revelación, pero está encadenado. Y en el tercer dibujo ves a Abba quitando esas cadenas. Eso es el producto de redargüimiento. Y tendrás oportunidad de trabajar eso, y estos dibujos son tuyos, hermano, hermana. Pero es muy importante entender que la verdad que Dios nos trae es para que Él resulte operándole en nosotros, y este es el proceso, y siempre va a ser así hasta que la tengas escrita. Aquí no hay verdad escrita todavía. Mostrada, sí. Creída, sí. En proceso de que se escriba, porque primero hay que quitar lo que está esclavizando. Ahora, una vez que Dios cumple eso, entonces quiero que observes lo que pasa. El Espíritu Santo se prepara para escribirte esa promesa en tu corazón. En redargüimiento permaneciste en fe. Le permitiste a Dios derribar, desarraigar, destruir los engaños, las esclavitudes, las cosas que en ti pelean en contra. Todo ese razonamiento que sale, no, pero es que esto y que aquello. Ahí es donde muchos no hemos aprendido a permanecer en fe y seguimos dándole más autoridad y poder en nuestras vidas a los argumentos de la mente carnal que el acto sencillo de decir: Padre, mira todo lo que está brincando a mi mente, que no está de acuerdo contigo, yo me alineo contigo. Eso es lo que debe ocurrir en esta ilustración del lado derecho, donde Abba está rompiendo las esclavitudes. El redargüimiento se vive permaneciendo en la promesa en contra de todo lo que en ti no está de acuerdo. Y el que no sabe vivir esa confrontación, ahí se atora. Sí, Dios promete, pero en mí no se cumple. ¿Por qué? Pues necesitas ir a que se confronte todo lo que en ti no permite que se cumpla. Sí, porque cuando Dios te dice: yo te voy a proveer, y tú le das más crédito al balance de tu cuenta en el banco, o a tu cartera, o al cojincito donde guardas el dinero, y dices que no ha provisto porque no hay. Tú quieres cambiar las reglas del juego. ¿Sí? La promesa se camina por fe, no por vista. Y el hijo que no quiere aprender a caminar por fe en lugar de por vista, está donde estaba Tomás. Hasta que yo no vea su mano y no meta mi dedo allí, no toque las heridas, no voy a creer. Entonces, no, pues, pero no es decisión de Dios.
Es una situación que tú traes adentro. Ahora, ojo, Tomás no se quedó así. Jesús vino específicamente a sanarlo de esa incredulidad, de esa impotencia, de ese encierro en el que él existía. Y entonces, si tú tienes ese mismo problema, ¿qué te toca hacer? Decir, todo en mí pelea en contra de creerte, pero yo elijo creerte, arréglame. Y vas a ver a Dios romper esa esclavitud en ti. Pero una vez que se rompe, ahí es donde viene la parte hermosa, la corrección. ¿Sí? Porque cuando vives corrección, lo que se te prometió, y quiero que veas la primera figura, el Espíritu Santo está tomando la promesa que estaba cargando el corazoncito está abriendo su corazón, el Espíritu Santo está listo para escribir. Eso que está prometido ahora va a hacerse eterno en tu corazón y lo va a escribir. Y puedes ver que eso que queda escrito es poderoso, ¿sí? Porque la corrección es que quedes correcto como hijo de Dios, que quedes como Jesús es. Entonces esto es tan hermoso, ¿no? Ver a Dios hacer este trabajo y ponerse. Cuando tú entiendes esta secuencia, el Espíritu Santo puede explicártelo y comprobártelo en tu vivencia. Entonces, ¿qué quieres? Llegar a corrección. Porque en corrección es donde ya eso queda puesto en mí, escrito en las tablas vivas de mi corazón por el Espíritu Santo. Bueno, eso ahora tienes con qué ser hijo de Dios, porque está escrito en ti. Pero no termina ahí el trabajo de Dios, porque eso que traes escrito ahora necesita encontrar expresión para que seas como Jesús, dador de vida, hacedor de justicia. Y entonces lo que sigue es, porque traes esto escrito, ahora vamos a aprender de Jesús a entregarle justicia a otros. Y ahí tienes la ocupación de Jesús como tu maestro. Te voy a enseñar a servir lo que Dios le ha dado a otros, a entregárselos. Y lo que puedes ver en la última figura, la mano derecha de tu pantalla, es, ahí estás tú, habilitado, con Jesús en ti, entregándole justicia a otro, y el Espíritu Santo, cuando tú participas, está dándole revelación a ese otro espíritu para que reciba verdad y empiece el mismo proceso en su vida y resulte esa otra persona también un ministro de justicia. ¿Sí? Esto es lo maravilloso de Dios y lo que Él quiere que cada hijo tenga clarísimo. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Habilitándome para que yo sea como Jesús es, un hijo fuente de vida, un hijo capaz, totalmente preparado para toda buena obra, un hijo perfecto, donde Él no tiene estorbos para manifestarse y hacer sus obras. Pues tienes entonces de parte de Dios todo lo necesario para que participes en la obra del ministerio. Y quiero traer a nuestro presente lo que hemos hablado anteriormente, que es la obra del ministerio. Pues es que en cada comunidad el reino de Dios esté accesible a todas las personas. Y todo sacerdote real va a trabajar y va a participar en la intercesión ante el trono de la gracia para que se produzca la intervención de Dios y se manifieste su justicia a cada persona en servicios divinos a su espíritu, su alma y su cuerpo. Estos servicios los hace Dios desde el corazón de los hijos, reyes y sacerdotes reales. Y estos hijos están funcionando como iglesia. Y repito, hermanos, los recursos están allí para que todos entendamos la terminología divina, el lenguaje divino. Iglesia no es una institución, no es una religión, no es un centro de cultos. Iglesia es una función de la familia divina, donde cada miembro es habilitado para ser uno con Dios, pero donde el producto de esa habilitación nos concerta, ¿sí? Nos integra unos con otros,
porque eso es lo que manifiesta la veracidad, la validez de lo que está escrito, es el cumplimiento en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que cuando nosotros vivamos amor entre nosotros, el mundo lo va a ver y va a creer que Él es el Hijo de Dios, el enviado por Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar de Cristo, sino de manifestarlo. ¿Y cómo lo manifiestas? Amando. Esa es la evidencia de Dios. Dios es amor. A ver, ¿dónde está el amor? Y no es amar a los que te aman. Jesús fue muy evidente en eso. Él dijo, si tú amas a los que te amas, ¿en qué eres diferente a los demás? Eso lo hace todo el mundo. Ama al que te aborrece. Ama al que no te valora, al que te desprecia, al que la trae contigo, al que se va en tu contra. ¿Para qué? ¿Para torturarte? No. Para que seas como es Jesús y participes en que esa persona que está envenenada del diablo conozca a Dios y se vuelva hijo. A ver, hermanos, Saulo de Tarso fue contemporáneo de Jesús y lo que le pasó a él en su corazón con ver a Jesús y oír de Jesús y todo eso fue aborrecer a Jesús. Es lo que le salió de adentro, ¿sí? Y él no era de nada más de palabritas, de estar ahí hablando mal de Jesús, no. Él era de ir a tomar, era de, como decimos, de armas tomar, literalmente. Y empezó viendo que mataran a Esteban y luego se lanzó en contra de todos, activamente buscando destruir el nombre de Jesús y a todo el que hablara en su nombre. ¿Qué vivió Jesús con este personaje? Amor. Y cuando tuvieron el encuentro en el camino a Damasco, lo que le pasó a Saulo de Tarso aquí adentro fue que fue amado. Ahora eso no lo va a entender la mente humana. No tiene cómo. Pero la mente de Cristo lo ve como algo totalmente lógico. Ese encontronazo de amor que vivió Saulo de Tarso lo trajo a justicia. No porque Dios lo hizo pagar por todos sus pecados, sino porque Dios le aplicó el pago que Jesús hizo y lo trajo a ser hijo y lo constituyó un heredero y un sacerdote real. Y entonces Saulo, cuyo nombre se volvió Pablo, el resto de su tiempo en la tierra fue ocupado para manifestar a Cristo, para que las obras de Cristo se cumplieran en las vidas de miles y miles y miles de personas, en países y en todos lados. ¿Cuál es el producto de amor en ti, en mí? Hoy Dios nos está llamando a aceptar que Él verdaderamente nos conforme a Jesús en la vivencia de entregarle al mundo lo que Dios ya le dio. Él tiene todo previsto y provisto y un sistema perfecto para conformarte a Jesús. Y eso incluye lo que hemos hablado, la función iglesia. Solo no. Sí, puede haber una manifestación de Dios en ti, eso es muy bonito, pero ¿estás siendo hecho conforme a Jesús? No, si no puedes caminar con tus hermanos y participar en el proceso donde uno está atorado, otro está en orgullo, otro está en esto, otro está en aquello. ¿Cómo camina Jesús contigo? Camínalo con tus hermanos. Eso es la concertación, eso es la función coyuntural de los hijos de Dios. Y en ese hacer, mis hermanos, es donde viene la formación de Cristo en nosotros y lo que Dios tiene preparado para vivir contigo en esta tierra, para que su gloria resplandezca en ti y en la familia divina y llegue a este mundo para que ellos, los que no saben cuán amados son, los que no saben el precio que se ha pagado por sus vidas, lo que valen para Dios, lo puedan recibir, porque lo reciben de tu corazón, porque tú manifiestas ese valor que ellos tienen, porque en ti ya no hay prejuicios, ya no hay etiquetas, ya no dices, es que ellos son esto, son aquello y yo soy esto. No, Dios solamente ve a dos tipos de personas en la tierra. Ve a los que ha adoptado y han renacido de su simiente y a los que quiere adoptar. Nada más. ¿Tú a cuántos ves todavía? ¿Les ves raza? ¿Les ves abolengo? ¿Les ves religión? ¿Les ves esto? ¿Les ves aquello?
si tu visión todavía está contaminada por toda esa estructura diabólica, permítele a Dios traerte a conformación con Jesús, para que seas un ministro competente del nuevo pacto. Somos, hermanos sacerdotes reales, por gracia. Se nos ha dado esa designación, esa función. No es un título, es una ocupación. Es la única manera de vivir lo que es ser un hijo de Dios aquí en la tierra. Estar ocupados en lo que Dios está ocupado en hacer. Y esto es tan importante que quede clarísimo en nuestro corazón el día de hoy, ¿sí? Dios quiere derramar sobre ti bendición y gloria y todo lo que esté en su corazón que tú vivas. Pero eso está diseñado para que fluya de ti a otros. ¿Sí? Y el que no aprende a dar, no aprende nada. Lo voy a repetir, de parte de Dios. Si yo no aprendo a dar, no he aprendido a nada. ¿Dónde está escrito eso? El que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. Entonces, amada familia, este es un día importantísimo, porque Dios quiere los pasos de mi corazón, de tu corazón. Me alineo con Él. Acepto vivir eso. ¿Sí? Acepto ser hecho conforme a Jesús para que Dios le entregue al mundo lo que ya le dio conmigo. Yo creo que hoy el Espíritu Santo está dejando claro todo lo que falta por remover de aquí adentro. Mira, lo que estorba tu corazón para que tú camines con Jesús lo que Él vive hacia tus hermanos, Dios está listo a removerlo. Lo que estorba en tu corazón para que Jesús en ti camine lo que Él quiere darle a los que todavía no son sus hermanos, Dios está listo para removerlo de tu corazón y para habilitarte en vivir lo que Jesús es. Padre Santo, gracias por lo que ya nos has dado ser. En esta familia ya hemos dado pasos importantísimos de fe que tú estás cumpliendo. Y hoy nos invitas a dar más pasos, más conscientes de que tu obra en cada uno de nosotros tiene que terminar en lo que sale de nosotros. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y tú quieres que seamos conocidos al mundo por lo que nos sale. Tú quieres salir de nosotros hacia el mundo. Que no haya diferencia entre Jesús presente en la tierra hace 2000 y tantos años a Jesús presente en tus hijos hoy. Y para esto tú eres más que suficiente. Eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, y te damos a ti la gloria por siempre en Cristo Jesús. Pues hijo, hija de Dios, escucha a Dios, créele, da los pasos que te corresponden y permite que Dios te compruebe que cada vez que tú caminas por donde el Espíritu Santo te guía, Él va a cumplir en tu vida sin falta y tú vas a vivir su gloria. Susi les envía su amor y saludos. Les amamos, hermanos. Bendiciones. Para continuar procesando con Dios lo que Él nos habló en esta mesa de Abba, tienes a tu disposición una serie de recursos. Asegúrate de descargarlos a través del vínculo que encontrarás en la descripción de este video.